30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Buenas noches, amables televidentes de 30:30. Gracias por su sintonía. Estamos en vivo, 8 de la noche, con 6 minutos a nivel nacional. Nuestros 3 distinguidos invitados esta noche. La doctora Elsa Palou, infectóloga, exsecretaria de Salud. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas de nuevo, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos acompaña también y debuta esta noche aquí en 30:30 el doctor Haroldo López García, es cardiólogo intervencionista. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. También nos acompaña el doctor Omar Videa. El doctor Omar Videa es internista y además es el director de la clínica de diabetes del Hospital Escuela. Doctor, muchas gracias por estar aquí también y haber aceptado la invitación. Es un gusto estar ante la población hondureña que está muy atenta a las últimas noticias e informaciones que en torno al tema que vamos a tratar el día de hoy esperamos que queden de la mejor manera informados. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con lo más reciente que se nos acaba de anunciar por parte del presidente de la República a eso de las 7 de la noche más o menos. Son 6 casos en Honduras confirmados. Destaca como entre los nuevos casos un bebé de apenas 8 meses. A manera de resumen, son 6 casos confirmados del nuevo coronavirus en Honduras. También destacamos el cierre a partir de la medianoche de hoy de las fronteras terrestres, marítimas, aéreas. O sea, aquí nadie puede entrar, nadie puede salir, vía aérea, terrestre y marítima, como segundo punto importante. Y el tercer punto importante es que anuncia que se suspende todo tipo de evento y además ordena el cierre de negocios, excepto supermercados, mercados, pulperías, farmacias, industria farmacéutica, laboratorios médicos, hospitales, hoteles, gasolineras y la banca privada. Entonces, los 3 puntos más importantes es que confirma 6 casos, uno de ellos es un bebé de 8 meses de nacido. Se cierran fronteras terrestres, aéreas y marítimas nacionales para el tránsito de personas a partir de esta medianoche y ordena el cierre de negocios, excepto supermercados, mercados, pulperías, farmacias, industria farmacéutica, laboratorios médicos, hospitales, hoteles, gasolineras y la banca privada. Obviamente esto del cierre de negocios ha provocado mucha confusión en relación a que si todos los negocios, toda la empresa privada, a excepción de bancos y las farmacias y lo que les he dicho, ¿tiene que cerrar o no? Si es que tiene que disminuir su personal a menos de 50 personas en el caso de empresas grandes o no. Esos puntos no quedaron claros en este comunicado y en esta cadena del presidente de la República. Me he comunicado con la Secretaría de Comunicaciones de parte del gobierno. Me han dicho que en algún momento alguien puede aceptar una comunicación de parte del programa o que van a emitir un comunicado, esperemos que sea antes de que concluya el programa para que quede un poco más claro este asunto, porque está algo confuso esto del cierre de negocios a partir de mañana. Así que en el transcurso del programa espero tener respuesta para eso y un poco de más de claridad. Pero antes que eso, gracias de nuevo por estar aquí. Yo quisiera un breve comentario de parte de ustedes, por favor, de la doctora Elsa Palou, el doctor Haroldo López García y don Omar Videa sobre estas últimas medidas del gobierno. Bueno, yo creo que es correcto, ¿verdad? Por los 6 casos ya. 6 casos son los confirmados, pero cuando uno tiene casos confirmados, tiene muchos más casos que no están confirmados todavía, pero sí están contagiados. Y aquí podemos ver una gráfica. Permítame, yo se lo sostengo aquí. Esto es lo que pasó en China. China tomó la medida que se tomó hoy en Honduras aquí, el 23 de enero. Ellos en esta época tenían pocos casos realmente, ¿verdad? Para todo lo que llegaron a tener. Llegaron a tener 80,000 casos y aquí ellos tenían cerca de 400. Antes de la medida, las barras grises son los casos reales, las barras amarillas son los casos confirmados. Nosotros vemos que antes de la medida ya habían varios casos reales que después de la medida, una vez que se cierra Wuhan completamente, durante 12 días más sigue habiendo un pico de casos reales. Y cerca de un mes, casi 2 meses después, hay una oleada de casos confirmados que ameritan manejo médico, lo que significa
que si hoy se hace esta medida, todavía 12 días de aquí en adelante podemos seguir teniendo infecciones de casos nuevos y hasta mes y medio, 2 meses después de tomada la medida, podremos tener en los hospitales casos confirmados que ameriten manejo médico. Tengo 2 preguntas. La primera es, usted dice por cada caso confirmado de COVID-19 hay muchos más. ¿Cuántos serían más o menos? Bueno, hay varios modelos matemáticos. Lo que sabemos es que cada caso es capaz de infectar a 2.5 hasta 3 personas más. Entonces, si yo tengo estos 6 casos, nosotros tenemos que ver los primeros 2 casos, hubo un lapso de 4 a 5 días desde el momento que entraron al país al momento que se confirmaron. ¿Con cuántas personas entraron en contacto? Estas personas a su vez, ¿con cuántas otras personas más? Acordémonos que cada uno puede contagiar hasta 3 personas. Y existen los casos de los que se llaman superdiseminadores, que son capaces de contagiar a 10, 20 personas cada uno. En los modelos matemáticos que se han consultado, se ve que usualmente lo que usan más como indicador es la cantidad de muertos. Y se considera que por cada muerto, que dicho sea de paso, entiendo en Guatemala ya hay un muerto, por cada muerto se considera que pueden haber 100 personas infectadas. Por cada persona solo tendríamos que ver cuáles son los contactos de los casos confirmados, estos contactos a su vez con quién más se relacionaron y cada persona podrá contagiar de 2 a 3 personas más. Estas medidas que se han anunciado hoy y por la experiencia que usted nos acaba de mostrar de lo que ocurrió en Wuhan cuando comenzaron a tomar estas medidas, ¿cree entonces que vamos hacia allá, hacia el aislamiento total? Pues es probable y es lo que ha pasado en Europa, es lo que está pasando en Italia, es lo que pasó en Irán. Lo que se ha podido ver, y aquí tengo otra gráfica que me parece que nos puede mostrar un poco esto. Aquí vemos países en donde ellos se quedaron con una curva plana y países que se fueron hacia arriba. Esto tiene mucho que ver en qué momento hicieron las medidas que el gobierno tomó hoy. En Hong Kong, en Singapur, estas medidas las tomaron muy al principio, ¿verdad?, de que tenían los casos en China. Y vemos que Singapur y Hong Kong no tuvieron una subida tan drástica como lo ha tenido, por ejemplo, aquí está Francia, aquí está España, y tenemos inclusive Japón, que tomó medidas drásticas, pero un poco después de Hong Kong y Singapur, subió más. Pero mire, por ejemplo, cómo está Francia, España, exacto, Estados Unidos, el Reino Unido. ¿Por qué? Porque tomaron más tarde ese tipo de medidas. Se calcula, según una literatura que hemos revisado al respecto, que por cada día de retraso en tomar esas medidas, usted puede multiplicar por 20 el número de contagiados, el número de personas que podrán asistir a los hospitales. Entonces, por cada día que uno se atrase en tomar estas medidas, lo que estamos haciendo es que vamos a tener cada vez más casos. Aquí hay otra gráfica en donde usted puede ver que primero parece como que todo anduviera bien, aquí todo el mundo está tranquilo, solo tenemos un caso, solo tenemos 2 casos, no se preocupen. De repente se deja venir una avalancha de casos ya confirmándose y con neumonías y con situaciones que ameritan manejo hospitalario. ¿Qué es lo que ha pasado? Que mientras estamos en la etapa plana, tenemos la mayoría de los casos asintomáticos o casos sintomáticos leves que no necesitan ir a un hospital, no buscan el médico porque no se sienten mal. De repente, cuando ese número de casos asintomáticos o de casos leves crece lo suficiente, viene entonces el 18 al 20% que se complica y ese 18-20% busca atención médica, es detectada y por tanto entra a las estadísticas, ¿verdad? Entonces, ¿es que nos puede pasar eso? Sí, nos puede pasar. ¿Qué podemos decir? De repente estas medidas se tomaron un poquito tarde. ¿Qué pasó? Perdón, doctor López y doctor Videa, la última pregunta. ¿Qué pasó con España e Italia? Eso, ¿tomaron tarde medidas de aislamiento total, de distanciamiento total? Eso es lo que se ha mencionado. Yo no sé si ustedes escucharon lo que circula en las redes con el presidente Bukele,
Cuando en una conferencia de prensa le preguntan ¿por qué usted cierra todas las fronteras salvadoreñas si no tenemos ni un caso? Y él puso el caso de Italia. Dice, bueno, todo el mundo se preocupa por problemas económicos, pero es que si no primamos la salud ahorita y cerramos fronteras para que no se nos venga una avalancha de casos, la economía de todas maneras se nos va a venir abajo. Si decidimos que es más importante lo económico y por tanto no cerramos fronteras, no cerramos eventos, no cerramos lugares donde asistan personas en forma masiva por razones económicas, al final, si ese tipo de cosas promueve la diseminación del COVID, el país siempre va a tener problemas económicos, porque cuando hay muchos casos con COVID, la economía también se viene abajo. Entonces, de repente no ha de ser fácil, pero los líderes mundiales tienen que tomar una decisión entre economía y salud, y no ha de ser sencillo, porque si estamos en un país donde la economía ya se está tambaleando, tomar decisiones que sabe que la van a afectar más es difícil, pero es que si no lo hace y entra el COVID con la fuerza que ha entrado en España, en Italia, en Corea del Sur, en Irán, entonces después la economía se deprime aún más. Se deprime lo que se iba a deprimir si se toman las medidas temprano y un poco más por la cantidad de pacientes que llegan. Doctor Haroldo López. Sí, yo lo veo que completamente de acuerdo con la doctora, ¿no? De repente podemos ver que estas medidas podemos estar un poquito atrasados en haberlas tomado. Definitivamente estamos esperando o contemplando la entrada o la certificación de estos casos. Hay que recordar que esto es como la punta del iceberg. Debajo de cada caso que está confirmado hay un sinnúmero de casos que andan contaminando contaminando más personas. Eso por un lado, ¿verdad? Obviamente el factor económico uno debe de verlo de varias formas. Es cierto, el cerrar fronteras, para la economía de un país que está tan maltrecha, afecta directamente. Pero también va a afectar el número de enfermos. ¿Qué capacidad tenemos nosotros, si se nos deja venir una avalancha, como la acabamos de ver en estos países, de poder atender, de estar listos para atender de manera eficiente este número de pacientes? Porque hay un porcentaje que se va a complicar. Ojalá se mantuviese la curva en aquel paciente que está sintomático o está levemente enfermo, ¿verdad? Luego viene el porcentaje de pacientes que tienen neumonía leve hasta llegar a los pacientes que tienen distrés respiratorio, que es una población bien importante y que requiere un armamentario bien importante desde el punto de vista médico para poder asistirlo. Si vemos en el mejor de los casos la mortalidad anda en 1.8, 2.3, pero en países que cuentan con todo para poder asistirlos. Si usted tiene, por ejemplo, pongo ejemplo, si tenemos súbitamente 100 pacientes con distrés respiratorio, ocuparíamos 100 ventiladores para poder asistirlos, ¿verdad? Para poder tener una mortalidad de ese tipo. Pero si no estamos preparados para eso, pues yo creo que este tipo de medidas de alguna manera pueden llegar a mitigar que lleguemos a esos extremos de enfermedad. Doctor Omar Videa. En el contexto mundial, si nosotros tomamos ahora las estadísticas, vemos que el 2.5% de la población a nivel mundial se ha visto afectada por esta pandemia. El impacto que ha tenido en los distintos países, y vamos a referirnos a China como el que originó, donde se originó el coronavirus, los primeros casos, que representa aproximadamente el 51% de todos los casos a nivel mundial. El otro país a destacar es Italia, el que ha tenido un crecimiento mayor porcentualmente en los casos, y Estados Unidos. Y voy a ejemplificar estos detalles. Hablemos del punto de vista de la mortalidad. ¿Cómo está la mortalidad en China al día de hoy con la sumatoria de casos? Estamos hablando que anda aproximadamente 4 de 100 personas han fallecido por coronavirus. ¿Cómo está la mortalidad en Italia? Según la población. En China me dijo 4 de 100. 4 de 100. Ok. En Italia está falleciendo 7 de 100. Vea, medidas tardías, resultados. Porque ¿a qué ha llegado? A saturar el servicio de salud, atención de salud. Han incrementado los casos graves y hay que tener una logística que considero yo que muy pocos países la tienen en el mundo para poder satisfacer la demanda. El estudio más grande hecho en China con 1.099 pacientes reportaba de que necesitaban el 5% unidad de cuidados intensivos. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de que de 1.000 que hicieron el estudio, 50 necesitaron unidad de cuidados intensivos. Nosotros logísticamente ni con 1.000 tendríamos esa capacidad instalada.
De esos 50 que fueron a unidad de cuidados intensivos, 23 de ellos requirieron ventilación mecánica. 23. De 1000. Si nosotros multiplicamos esto y hablamos de una población de 10.000, estaríamos necesitando 230 camas de unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué significa esto? Que con ese estudio en China fallecieron en esa casuística de 1014 de los 23 que requirieron ventilación mecánica. Como bien lo decía el doctor Haroldo López, el 50% de las personas que requirieron un ventilador mecánico fallecieron, aún teniendo el recurso de poderlos poner. Un momentito, aún teniendo el Sí. ventilador Sí. mecánico, La mortalidad es fallecieron. alta. Fallecieron. Sí, fallecieron. De los que O sea, llegan eso no ahí. de los que logran llegar, De los que logran llegar. logran tener el ventilador. Correcto. Igual fallecieron. Igual fallecieron. No digamos si no existe la logística. Claro. Porque puede llegar un momento, doctor Videa, doctor López, doctora Elsa Palou, primero Dios que eso no llegara a acontecer en Honduras. Dar las circunstancias de no tener todo el equipo necesario, este ventilador Correcto. mecánico, y que el doctor o la persona, la enfermera, el asistente tenga que decidir quién vive y quién muere. Eso ocurre en Italia. Eso está ocurriendo ahorita. Eso está ocurriendo. pasando. Así. Con la logística que puede tener Eso está Italia pasando. es insuficiente. Hay que decidir Se decide quién vive, quién muere. ¿Y quién cómo tiene lo más hacen? expectativas de vida. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, si usted tiene 2 personas que deben ingresar a cuidados intensivos, una persona tiene más de 80 años de edad y tiene comorbilidades, la otra persona tiene 40 años y no tiene comorbilidades. Por tanto, el que tiene más posibilidades de sobrevivir es el joven sin comorbilidades. El que tiene más posibilidad de fallecer es el de mayor edad con otras enfermedades. Y si usted solo tiene un ventilador, ¿a quién va a escoger? Si tuviese una persona, 2 personas de 60 años y una de ellas es diabética o ya ha tenido un infarto y el otro de 60 no tiene antecedentes de enfermedades crónicas, al que se le va a decidir dar el ventilador es a esa persona. Nos Al que toca tiene tomar más una chance. decisión sobre la vida del paciente. ¿Cuántos Es crítico. ventiladores tenemos aquí? Aproximadamente hay Hicimos la cuenta de poco, ¿no? Tenemos 9, 10. 9, 10 Hablando, entre hablando públicos y del- privados. No, Secretaría, no, hablando de los centros que están autorizados y puestos por el gobierno para la atención, que son el Hospital Escuela y el Tórax. Miren, 10 en total. 10 en total. entre públicos y privados en todo Honduras no llegamos a 100. Entre públicos y privados no llegamos a 100. Entonces, ¿cuál es la idea? Si de repente nos llegan 230 que ocupan ventiladores, 130 ni modo, ¿verdad? Porque modo- nos ni llegaron... modo ¿qué? Ni modo se mueren. Entonces, ¿por qué? Porque nos llegaron todos a un tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Así, doctor. Ni modo se mueren. Sí. ¿Y cómo no se va a morir sin ventilador? Si lo ocupa. Entonces, ¿qué sucede? Que estas medidas que se tomaron ahorita, con esto lo que se pretende es que no llegue todo mundo de un solo, que vaya llegando poco a poco, porque sean menos las personas que se van a ir contagiando. Entonces, tal vez si llegan poco a poco, alcancen los ventiladores, alcancen las camas de UCI, alcancen los intensivistas, porque no solo es tener el ventilador. El recurso humano. Usted necesita el recurso humano. No todo médico puede manejar un ventilador mecánico. Lo pueden manejar los especialistas en medicina interna, los neumólogos, los intensivistas. De ahí los demás médicos no pueden manejar un ventilador Y no mecánico. se superará los 50, 100 activos en Honduras Exacto. con esas especialidades. Exacto. ¿Y cuánto tiempo debe permanecer una persona con ese ventilador? Es indeterminado. Porque Indeterminado. solo puede usted quitárselo, aunque tenga pocas probabilidades de vida en ese tiempo de evolución en el ventilador mecánico, usted no puede Pero practicar. como sería dice usted, eutanasia, doctor no se puede Videa, hacer. doctor López, doctora Palou, ¿está alguien con ese ventilador? 60 hay. años, 65 en adelante, con ciertas condiciones. Llega alguien de 34, 35. No se le puede quitar. Ya no le puede No quitar. se lo No quita. le puede Si quitar. ya lo tiene conectado, No no se se lo puede puede. quitar. Ah, no se lo quita. El La ley no lo problema es permite. cuando le llegan a un tiempo. Si nos llaman, usted está en la UCI y lo llaman de la emergencia. Aquí tenemos 2 casos que ocupan ventilador. Usted solo tiene un ventilador. Uno es una persona joven sin comorbilidad, el otro es un anciano con comorbilidad. ¿A cuál le subimos? ¿Se imagina la familia de esa persona que le miren, se lo vamos a dar a la otra persona? Así de sencillo, así de frío. Así Así de es, frío de claro. porque No hay otra forma. no hay otra manera.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y eso está ocurriendo en España? ¿Está Sí, ocurriendo en Italia. En Italia. Correcto. Por eso es que la Pues mortalidad si está ocurriendo asciende. allá, imagínense acá. Por eso es que la Hubo mortalidad un día asciende. que murieron, de esta semana, que creo que murieron más de 200 personas en Hoy Italia. 368 personas. En un solo día. Pero es por lo mismo, está saturado el sistema. Sí. Logísticamente no hay forma. Por eso la prevención temprana es lo que evitará Aquí está, que se dé esta doctora, usted lo mortalidad. decía. Mire, doctora, aquí está. Mira. Y aquí lo tiene, mire, ve. Mire aquí, Italia y Hubei. Vamos a ver. Ahí en Italia y Hubei nosotros podemos ver en qué momento Hubei cierra su ciudad, 60 millones de habitantes en cuarentena, y en verde tenemos, a ver, Hubei está en rojo, y entonces usted ve que la mortalidad de Hubei es menor. ¿Qué pasa con Italia? Italia En azul. hace ese bloqueo y lo tenemos en azul. Mire para dónde va la mortalidad de Italia, para arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que los chinos bloquearon todo más temprano y los italianos más tarde. Entonces, uno no es que cierra Y los franceses también. también y los franceses también, y ahí va. Entonces, no y en, es y que... en España hasta esta semana también. Correcto. Hasta Exacto. hoy estamos viendo las imágenes, los videos de la policía Por eso en la última semana diciendo a se la han gente que se incrementado fuera más para los su casos en casa y que no España. salieran. ¿vale? Exacto. Hay más casos en España en la última semana, porque Sí. hasta ahora se han tomado estas medidas y como bien lo dice la doctora Palom, tiene que pasar un tiempo, que eso mínimo son 2 semanas. Eso Para significa, empezar a doctor ver. Videa, doctor López, doctora Palou, que si esta semana tenemos 6 casos, ¿quiere decir que estas próximas 2 semanas podemos llegar al pico más alto? Probablemente después de esas 2 semanas. En estas 2 semanas podremos mitigar. tener más casos, Sí. pero que estén llegando a los hospitales, espérenlos en un mes y medio, más o menos. En abril. Si, le voy a dar los datos de China otra vez. Mire, el 8 de diciembre surgen los primeros casos en Wuhan. ¿Y cuándo estaba Wuhan en el clímax de la explosión? Al final de enero. Un mes principios después, de febrero. mes y medio después. Mes y medio después. Entonces nosotros, nuestros primeros casos se reportaron que el 4 de marzo, 5 de marzo. ¿Cuánto es mes y medio después del 5 de marzo? Sí. Más o menos. Mediados de abril. 18 Sí. de abril. Más Por o menos ahí. 20 de abril, por ahí. Por ahí. Después, de Por Semana, ahí. Después de Semana Santa. Sí. Por ahí es donde podemos tener a los hospitales saturados si no vamos a tener a las curvas epidemiológicas de lo que ha pasado en los otros países. ¿Qué hacer entonces, doctora? ¿Qué hacer? No, un momentito. ¿Qué hacer entonces? Como nos muestra la gráfica aquí que usted señalaba, por ejemplo, el caso de Singapur, de Hong Kong y de Japón. Mostrémoslo de nuevo. Aquí estamos. Singapur, Hong Singapur, Kong. Hong Bueno, Kong. Japón subió un poco. Japón subió un poco. Pero el caso de ellos- Singapur, Hong Kong, ¿Ellos qué hicieron? Ellos cerraron mucho más temprano, ellos le hicieron test a todo el mundo, tenían el dinero para hacerlo, buscaron activamente todos los casos que pudieran ser positivos o que le salieron positivos al hacerle el test, buscaron a todos los contactos y los aislaron a todos, quiera o no quiera, se aísla, ¿verdad? Y con eso lograron mantener estas curvas. Pero ¿qué pasó? Ellos habían tenido experiencia en el 2002 y el 2003 con el SARS y entonces ahí aprendieron la lección. Hay una- Nosotros la vamos a aprender ahorita. sí. Doctor, En esta condición no es de pedir permiso, licenciado Edgardo y auditorio. No es para pedir permiso de decir, quiero que se aísle, porque hemos escuchado durante la semana comentarios en relación a la identificación de los contactos y que les estamos solicitando que por favor no salgan de sus casas. Sencillamente escuchaba en la conferencia de prensa hoy del epidemiólogo de la Secretaría de Salud, donde decía, hemos solicitado y nos ha acuerpado la policía para hacer este cerco. Yo pienso que eso hay que hacerlo. Si se hizo de manera tardía, es el momento de rectificar. Y todas esas personas que tuvieron contagio o relación con los casos ya diagnosticados deben de tener una cuarentena formal, seria. No es si a usted le place o no estar en su casa. Lógicamente esas personas han salido ahora positivas, porque solo han habido 2 casos confirmados de los 6 que fueron importados. Solo 2 casos. Los otros 4 casos, tanto la persona de 64 fue un contacto con la de que se Familias. diagnosticó acá, familia. Familia, seguramente. Y los 2 de Tegucigalpa, tanto el hombre de 44 años como el niño de 8 meses, han sido de Tegucigalpa. No han viajado, cuidado, no han viajado. Eso es importante. Hay de los 6, por lo menos 3 casos autóctonos. ¿Qué quiere decir eso?
que sin salir fuera de Honduras, aquí adquirieron la enfermedad. Por tanto, el virus circula en Honduras sin ninguna duda. Y lo que estamos viendo es nada más un segmento pequeñito de lo que está haciendo el virus en el país, ¿verdad? Doctor Sí, López. definitivamente, bueno, todo comienza con varias medidas, de acuerdo con lo que se decidió el día de hoy, ¿no? El cerrar fronteras, etcétera, etcétera. De esta forma vamos a permitir que circule menos el virus, pero también debemos de pensar en la detección temprana, o sea, hacer pruebas a todos los probables contactos y saber si tienen o no tienen el virus. Y al mismo tiempo irnos preparando, porque ¿quién no nos asegura que podamos caer en un vendaval de pacientes que vayan a requerir otro tipo de atención? Y vamos a esperar hasta el momento que lo tengamos enfrente para empezar a actuar. Ahí tienen que ser medidas simultáneas, definitivamente. A mí me llama la atención, por ejemplo, porque que en esta cadena de hace una hora más o menos, dice, en todos casos, cuando se habla de lugares públicos, en todos casos se debe regular que la cantidad de personas no exceda 50 en un solo local comercial. Esto de 50, a mí me rebota en la cabeza y dice, bueno, si con 2 o 3 ya está, el virus se puede propagar. Y esas 50 tendrían que estar a más de 1 metro una de otra, ¿verdad? Porque Y sin si ningún están tipo de todos- contacto, además. O sea, es que Exacto. son muchas cosas, ¿verdad? Alrededor. Es que las medidas, estas son medidas de prevención, pero cuando ya tenemos casos nativos, ya todos estamos en riesgo. Ya todos somos potencialmente portadores, que eso es importante decirlo. Exacto. Ya el nexo epidemiológico, que es importante preguntarlo, pero nadie puede dejar de sospechar de que pueda portar el virus, aunque no haya viajado fuera de Honduras. Y ahí hay un dato importante. Cuando todavía uno no tiene síntomas, pero ya tiene el virus, uno lo puede transmitir. El 26% de los contagios es de personas que ya tienen el virus, pero no tienen síntomas. Entonces, ¿cómo va usted a saber? Y si ya tenemos casos autóctonos, por eso hay que tener las medidas O sea de que nosotros aquí prevención que no por tenemos todos. fiebre, ni gripe, ni dolor de cuerpo, ni Podemos tos estar- seca, ni... ¿Cuál es la otra? Ardor de garganta, La la fatiga, fiebre. respiratoria. Dificultad respiratoria, perdón, que esa es como la diferenciación entre otras tipos de influenza. Sí, ese es el punto O sea que relevante. si nosotros no tenemos esos síntomas, esos 4 o 5 síntomas, y estamos aquí, pero podemos ser portadores del Porque el virus. sistema inmunológico nuestro, que probablemente será uno de los temas a seguir abordando, tiene la capacidad de montar una defensa. Pero yo puedo tener un sistema inmunológico activo, porque no padezco de ninguna enfermedad, pero si me pongo en contacto con una persona susceptible, entonces esa persona inmediatamente, Y en un término de 4 a 7 días, que es el promedio A eso le iba a de los preguntar. síntomas, Ajá. del inicio de los síntomas, Sí. de 4 a 7 días después de tener el contacto con la persona que transmitió. O sea que desde que coronavirus. usted tiene el virus hasta que se demuestra, hasta que se comienzan a mostrar los síntomas, ¿cuánto tiempo es? De 4 a 4 o 7 7 días es días. el promedio, pero puede llegar Pero hasta puede llegar 14, puede 14 empezar días. desde los 2 días. Puede llegar hasta 14. Y ojo, tenemos que recalcar. Pero entre esos 4 y 14, ¿cuánta gente usted va a contagió? repartir el virus a toda la Porque persona. no sentía nada. sentía No, yo nada. estoy bien, yo no tengo todo, yo no tengo nada. Le di la mano, el beso, abrazo, todo. Parecido al VIH, el paciente que tiene VIH y varios años de no tener ningún síntoma, pero ya lo puede transmitir igual. Entonces, lo que quería decir es que tampoco uno debe crear pánico. Acordémonos, el 80 al 85% son casos leves. Ojo, en China la gente de más de 70-80 era la que más se moría con comorbilidad. En Italia estamos viendo mortalidad en gente entre 40 y 50 años de edad sin comorbilidad, pero en números pequeños. Sí. Los italianos siguen diciendo, se nos mueren más los señores de edad avanzada que tienen varias enfermedades. Entonces nosotros, sabiendo en qué situación estamos, ya con casos autóctonos, ya no sabemos quién es portador del virus, quién no lo es. ¿Qué es lo que nos queda? Prevenir. Estas medidas, perfecto. Y nosotros colaborar con esto, ¿verdad? Si no tenemos que salir de la casa, no salgamos, quedarse en la casa. Y en la casa también significa que tenemos que tener los cuidados, limpiar los picaportes de puertas, todo lo de uso común en la casa debe de limpiarse con soluciones para limpieza que podamos tener en la casa, ¿verdad? Hay un dato que yo no sé si bueno, ha circulado en algunos grupos, pero es delicado, ¿verdad? La proyección. Sí, la proyección, Sí. sí. Hay una proyección como escenario. Ojo, ese escenario no es una cosa real,
pero en base a las estadísticas de lo que hemos visto aquí de otros países. Vamos a mostrar aquí primero, aquí rápido, aquí, y luego, después del corte del comercial, lo vamos a mostrar ya con pantalla completa. Seguramente muchos de ustedes lo han de haber visto allá. Hay un escenario de la OPS del COVID-19 en Honduras. Y en este escenario del COVID-19 en Honduras, de la OPS, habla de posibles, obviamente, posibles en base a todo esto que estamos viendo en otros países, posibles casos esperados, población de casos leves, población con casos severos, población con casos críticos y letalidad en Honduras. ¿Cuál es ese escenario? El comentario de nuestros 3 distinguidos invitados, la doctora Elsa Palou, infectóloga, ex secretaria de Salud, el doctor Haroldo López García, cardiólogo intervencionista, y el doctor Omar Videa, internista y director de la clínica de diabetes en el Hospital Escuela. Sus comentarios cuando regresemos. Ya regresamos. Bueno, hay muchas preguntas, obviamente. Esperemos tener el tiempo para poder salir de todas las dudas, pero hay alguien que pregunta, ¿va a estar cerrados los vuelos para Estados Unidos? Sí, a partir de la medianoche de hoy está cerrado todas las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Nada de barcos, nada de cruceros, nada de aviones comerciales, nada, solo carga. Bueno, esa es una de las medidas que tomó el gobierno esta tarde, noche, luego anunciar también los 6 casos confirmados de COVID, entre ellos un bebé de 8 meses, y luego que se ordena el cierre de negocios, excepto supermercados, mercados, pulperías, farmacias, industria farmacéutica, laboratorios médicos, hospitales, hoteles, gasolineras y la banca privada. Sobre ese asunto del cierre de negocios, pues hay dudas y confusión al respecto. Me dicen que el secretario de Trabajo está terminando un comunicado que en algún momento va a salir. Esperemos tener el tiempo aquí para poderlo mostrar y salir de dudas. Hay algo interesante, doctora Palou, doctor Haroldo López y doctor Videa. Me comentaba y me preguntaba alguien que hay una versión de que si la persona, aunque tenga el virus, pero no tiene los síntomas de los cuales hemos hablado, ¿qué son, rapidito, los síntomas? Dolor de garganta, tos seca, fiebre, malestar general. Algunos casos hay estudios que hablan de un 28% que podría no tener fiebre al principio, pero luego la desarrollan. Dificultad para respirar. Dificultad para respirar la tienen más ya cuando desarrollan la neumonía. En un principio, mientras solo es una gripe común y corriente, entonces ardor de garganta, tos seca, dolor ¿La de diferencia entre cuerpo, una de cabeza. gripe normal? ¿Cuál? Es difícil clínicamente, uno va a tener que hacer la diferencia por laboratorio. El problema es cuántas pruebas de laboratorio tiene el país ahorita. ¿Alguien sabe? Hasta donde yo sé, pocas. Entonces la pregunta venía derivada en el sentido de que si yo puede ser que soy el portador del virus, pero no tengo esos síntomas, entonces por lo tanto no transmito el virus. No es eso lo que dicen las publicaciones científicas que están disponibles en varias revistas científicas de prestigio. Si yo tengo el virus, aunque no tenga esas afecciones, ¿lo puedo transmitir? Sí lo puede transmitir, aunque no con tanta efectividad como cuando ya tiene síntomas. Si yo ya tengo síntomas, puedo transmitir mucho más efectivamente el virus que cuando no lo tengo. Pero no significa que si yo tengo el virus, pero no tengo síntomas, no lo voy a transmitir. Sí se puede, aunque menos eficientemente que cuando ya uno tiene síntomas. El cardiólogo. No, efectivamente. Yo creo que hay que diferenciar esta parte, ¿no? El no confiarnos. Si alguien no tiene síntomas, como que no puede transmitir el virus. Por eso yo hacía énfasis hace un rato en estos cercos epidemiológicos, el hecho de poder identificar a aquellos pacientes que estuvieron en contacto y tienen efectivamente el virus, porque son pacientes que deberían de entrar ya en aislamiento completo para evitar la transmisión del mismo, ¿no? Y por eso la pregunta, ¿cuántas pruebas tenemos para detección? Porque el paciente asintomático perfectamente lo puede transmitir. Esto es como la punta del iceberg. El paciente asintomático sí puede transmitir el virus. Con menos efectividad, pero lo puede transmitir. Obviamente, si tiene síntomas, es mucho más fácil que transmita el virus. Doctor Videa, intervencionista.
La probabilidad es aproximadamente de un 30%, o sea, se reduce bastante. Pero recuerden que el mecanismo en el cual se transmite el virus es a través de las gotitas de saliva, o sea, que se esparcen al toser, pero yo no necesariamente tengo que toser para tener contacto mis manos con la saliva, porque si yo me toco la boca y tengo el virus y con mis manos he puesto saliva en mis manos y luego tengo contacto con una superficie, por ejemplo, y puede pasar hasta 24 horas y viene usted y pone la mano donde yo sin síntomas he puesto mi saliva, que puso contacto con mi mano y la puse acá. Luego usted viene y pone su mano acá y usted se lleva las manos a las mucosas, que pueden ser los ojos, que puede ser la nariz o puede ser la boca. Y usted desarrolla síntomas, porque nuestros sistemas inmunológicos son totalmente diferentes o pueden ser diferentes. Tenemos esta, no es una publicación, fue durante una, creo que charla, conferencia para autoridades o sectores involucrados en este asunto de la OPS y nos habla de un escenario de COVID-19 en Honduras. Casos esperados, 28.687 a 46.270 casos potenciales. Población, casos leves, 81%. De 23.236 a 37.479 casos. Población, casos severos, 14%. De 4.016 a 6.478 casos. Población, casos críticos, 5%. 1.434 a 2.314 casos. Y letalidad, 2.3%. De 660 a 1.064 casos potencialmente. Factible, desde mi punto de vista es factible. ¿Más o menos? Tal vez más. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando una población de hondureños de 9.2 millones, una población de más de 60 años. De 60 años son sí. 832.000 personas, más o menos. Entonces aquí estamos hablando de más o menos una cantidad de infección de cerca del 2.5% más o menos de la población, ¿verdad? Sí. Pero si nos vamos a ir a lo que ha pasado en otros países, hay países que han tenido un mayor porcentaje. Y luego, aunque sea ese mismo 2.5, pero si en países con todos los recursos disponibles, la mortalidad es 2.3, en Honduras, casi sin recursos disponibles, esa mortalidad se puede ir para arriba. Entonces, por eso es que podría aumentar. ¿El cardiólogo qué nos dice de esto? Precisamente es mi comentario desde el inicio, ¿no? Es trabajar en tres sentidos: la prevención, obviamente, la detección temprana y prepararnos en caso de que tengamos esta proyección que ojalá no llegue a suceder, pero si llegase a suceder, es lo que comentaba, la tasa de letalidad sería mucho más alta, porque si en estos países que cuentan con toda la logística para poder atenderlos, de todos los pacientes que entran a un ventilador mecánico, el 50% mueren con toda la logística implementada. Si nosotros no podemos, un ejemplo, tiene 200 pacientes para ventilación mecánica, pero tiene 20 ventiladores, significa que va a haber 180 personas que automáticamente van a fallecer. De los 20 que entran a ventilación mecánica, 10 se van a salvar, porque esos van a tener toda la asistencia. O sea, la proyección es esa. Por eso no podemos quedarnos nada más, o sea, es perfecto que hagamos la labor de prevención, es importantísimo, la detección temprana ahorita, pero también prepararnos en caso. No vamos a esperar a ver si nos viene para prepararnos. Deberíamos ir trabajando ya en ese sentido. Pedro, aquí dice el doctor, dice 200 casos, llegan, tenemos 20 ventiladores mecánicos, tenemos 180 personas que se van a morir y de los 20 que están con el respirador, ventilador, 10 se van a morir. La tasa de mortalidad es del 50%. Esa es la tasa de mortalidad. Por eso es que se ocupan los insumos y los ventiladores y todo lo que es necesario para tratar a estos pacientes ahorita, no dentro de 2 años. Esa proyección da un número de casos aproximado entre 4.500 y 9.000 casos basado en esos números de gravedad o de complicación, hablando del 20%. En el margen de número de personas infectadas que se esperan. Pero puesto en ello, insistir en el punto de que logísticamente tratar 9.000 personas con severidad, con las complicaciones, donde ya involucra la afectación pulmonar, ya la neumonía,
y que requerirán potencialmente un ventilador mecánico, y con la logística que ahora estamos, creo que es el momento, creo que este programa está ilustrando a la población para que tome la conciencia en este momento. No podemos llegar ni a eso, porque la mortalidad se va a triplicar si nos basamos en aspectos logísticos, si nos basamos en experiencias de los demás países, que aún teniendo la logística fue insuficiente. Yo creo que las medidas han iniciado, han transcurrido ahora 5 días, pienso que son importantes, pero nosotros, mientras no se dé la cuarentena para evitar la propagación, nosotros tenemos que autoaislarnos en la medida de lo posible. Hay muchas preguntas, muchas personas que me abordaron el fin de semana me decían, ¿cómo me voy a aislar yo? Si dependo del día a día, de mis ingresos. Entonces le decía yo, ¿sabe qué va a pasar? Es que ese día a día no va a seguir. Porque así como vamos, al ritmo que llevamos, si no nos aislamos, usted va a dejar de vender sus frutas día a día porque se va a morir. Existen ya, y al gobierno quedará, los diferentes programas y proyectos que tienen para beneficiar a esta población, para que se le pueda brindar asistencia, para que en el día a día pueda recibir el alimento y que se quede en casa. Escuchaba ahora en la conferencia que era parte de las medidas que iban a hacer, pero si tomamos medidas a medias, esto se va a ir alargando. Entonces, los niños el próximo viernes, próxima semana, ya van a empezar a cumplirse la etapa y van a volver a la escuela. Y eso no va a ser posible, porque va a iniciar todo este proceso. Creo que va por buen camino, pero hay que tomar la decisión, dar el paso que hace falta. Y el paso que hace falta es el aislamiento. Y solo los servidores, los que tenemos que desarrollar en esta batalla el papel, que es la parte médica, la parte asistencial, claro, la parte informativa, que es muy importante, las personas deben de estar en casa, porque sale mejor aislarse 14 días, que es el tiempo promedio en lo cual el virus se incuba y da los síntomas, tiempo máximo, promedio, a que estemos tomando decisiones y esto se va prolongando. Entonces las escuelas van a pasar un mes sin clase. Esto hay que tomarlo de raíz. Vemos que los casos van a seguir aumentando, o sea, no esperemos otra cosa. Lo veo un poco impresionado con ese dato, con esa proyección, doctor, con ese escenario. Sí, no, ya lo había visto. Ya lo había visto, ¿verdad? Seguramente, sí. Ya lo había visto. Bueno. ¿Qué le provoca? Nuevamente me preocupa. ¿Qué sentimiento le provoca? Me preocupa mucho lo que comentaba, llegar a todo este número de casos porque el 2.3% son en las mejores condiciones. Aquí tiene una proyección aproximada de entre 650 y 1.064 casos potenciales críticos, perdón, 1.400 a 2.300 críticos. De esos, una gran mayoría entrarán a ventilación mecánica, y si no ventilación mecánica, a unidades plenas de cuidados intensivos, que no necesariamente requieran ventilación, pero sí unidades de cuidados intensivos. Entonces, es como un cuello de botella, pues. ¿Qué capacidad tenemos para atender 2.300 casos en este momento en el país en esta condición? En camas de UCI no hay 2.300 camas de UCI en el país. No hay ni el 30% de eso. 30%, creo que andamos por 150 camas de UCI en el país más o menos, creo yo. Más o menos por ese rango. Sí. Entonces, esto preocupa porque el 2.3% es con una asistencia óptima. ¿Cuántos serán? Y está hablando de cuántos fallecidos con un 2.3%. Entre 660 y 600 a 1.000. A 1.064. 660 a 1.064. ¿Qué podríamos hacer ahorita para bajar esos números? Las personas que salieron ahorita ya confirmadas, las 6 personas, tiene que ver con quién han tenido contacto en todo este tiempo. Hay que hacerle la prueba a todos esos contactos y aislar a todo aquel que salga positivo. Nos sale otro más positivo, entonces hay que ver con qué otras personas ha tenido contacto esta persona, hacerles la prueba. Ahí vamos con otro problema. ¿Tenemos suficientes pruebas? Hasta donde yo sé, habíamos tenido 100 pruebas que nos había donado la OPS, ¿verdad? Y con eso se han estado haciendo las pruebas actuales. Y entiendo porque escuché las declaraciones de que se iban a donar otras 300 pruebas, pero es que en mi opinión nosotros no podemos estar dependiendo de si nos regalan o no nos regalan. A mí me parece que es la obligación del país que se tengan esas pruebas compradas por el país, igual que es la obligación del país
de ver de qué manera se obtienen más ventiladores, de ver de qué manera se implementan más camas de UCI, de ver de qué manera tenemos más N95 y más equipo de protección personal. Y, por ejemplo, a mí se me ocurre, o sea, qué bueno que van a hacer hospitales, no sé, 14, no sé cuántos, 500 millones de dólares para dentro de 2 años. El problema es que esta gente se va a morir ahorita, no dentro de 2 años. Está bien que eso se haga y que va a salvar gente dentro de 2 años, pero lo que se necesita es resolver las carencias del sistema de salud hoy, no dentro de 2 años. ¿Y cómo hacemos para conseguir más pruebas para detección del COVID-19? ¿Cómo hacemos para tener más mascarillas? ¿Cómo hacemos para tener más ventiladores? Yo tengo una idea. ¿Por qué el gobierno, y esa idea me la planteó una amiga común, y que me parece una excelente idea? Ella me decía, ¿por qué no se puede contratar una maquila de las maquilas que hay en Honduras y el Estado hondureño le paga a esa maquila para que produzca los trajes de protección personal que se ocupan en los hospitales? Hay que comprar tela impermeable y mandar a hacer los trajes que cubran cabeza, que cubran hasta los puños y que tenga para cubrir también los pies. Porque eso podría ser factible, que una maquila venga y empiece a producir la ropa que necesitamos en el hospital. ¿Sabe por qué? No la va a poder comprar en Estados Unidos porque ellos ya se están quedando cortos para sus casos. No la va a poder comprar en Europa porque ellos se están quedando cortos para su gente. Entonces, ¿por qué no la producimos nosotros? Ahí tenemos maquilas. ¿Y por qué no podemos comprar la tela impermeable? Y si no, yo lo he planteado, parece ridículo, de repente alguien se va a reír y diga, bueno, no importa, pero fíjese que yo he hablado con colegas y la queja es no tenemos los insumos. Bueno, el gobierno ha dicho que van a llegar. Supóngase usted que lleguen dentro de 1 semana o de 2. Y de aquí a esas 2 semanas, ¿cómo va a atender a estos pacientes? Yo les he dicho a mis colegas, ¿sabe qué? Agarre una bolsa de basura, ábrale un hoyo para la cabeza, 2 hoyos para los brazos y póngasela encima. Y debajo póngase una bata descartable. ¿Por qué? Porque con eso me estoy protegiendo al menos desde el cuello hasta abajo de las rodillas. Puede usar bolsas plásticas de los panes baguettes para los brazos y los guantes encima, porque si no hay otra cosa, de alguna manera se tiene que proteger la gente, pues, de alguna manera, porque la mayoría, en ese estudio de 1099 pacientes en China, había cerca de entre 20 y 30% que era personal de salud. Sí. Ese es el detalle, las medidas. Médicos y enfermeras. Y la mortalidad de esos médicos y enfermeras fue de 3%. Entonces se mueren médicos y enfermeras y se contagian médicos y enfermeras. Si no tenemos ahorita lo que se necesita, entonces yo por lo menos pienso que habrá que hondureñizar las medidas. ¿Y de qué maneras las podemos hondureñizar? Con eso que hablaba de las bolsas de basura. Y la otra manera es, porque no pedimos que el gobierno contrate una maquila, compre la tela a donde sea y mande a hacer los trajes para todo el personal de salud? Correcto. O sea, no hay de otra, pues. Sin duda alguna, tenemos población en riesgo. Sí. Sin duda Y alguna. una persona No que- debemos de dejar de que estas personas, por la alerta y no la alarma, debemos estar en alerta y no en alarma, porque en la alarma perdemos el norte y el rumbo hacia las mejores decisiones. ¿Usted cree, doctor, perdón, ustedes creen, perdón, por lo que conversan y escuchan en las consultas que reciben, que hay conciencia de la población de lo que está pasando, de los riesgos en los que estamos? Parcial. Diría yo que es parcial. Vemos hoy los reportes que ustedes han tenido en los diferentes noticieros, cómo las personas andan vacacionando, aprovechando el tiempo de la cuarentena de ciertos grupos, y se veían hoy imágenes desde Tela que la gente disfrutando en las playas. Y tuvo que venir la policía a ejecutar desalojos en las playas para cumplir este tipo de reglamentación, donde le habla de que no deben de haber más de 50. Entonces, creo que a lo mejor no se había hablado de esta manera que se está haciendo hoy. Y creo que eso va a tomar conciencia en la población, porque sé que todos los hondureños están viendo este programa, pero a los que actúan de manera irresponsable también son generadores del virus. Y ese es el problema, que nos podemos enfrentar con un irresponsable nosotros en el camino. Y nos puede contaminar y nosotros podemos llevar
ese contagio hasta nuestros hogares. Entonces, ¿qué pasa? Ante la cultura nuestra, solo se han podido arreglar los problemas cuando se toman las decisiones contundentes, radicales. Doctor. No, definitivamente yo creo que, y lo vemos y lo vivimos, el grado de conciencia creo que todavía no nos cae el 20, como decimos popularmente, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado me preocupa mucho la falta de protección que tenemos los que estamos en salud directamente, porque en primer lugar la gente que está teniendo nuestras emergencias se está exponiendo directamente. No sabemos la persona que llega, pues no sabemos la cadena de transmisión si él está asintomático y lo puede transmitir. Vemos carencia, por ejemplo, de mascarillas. La mascarilla no es para todo el mundo, pues. A veces yo creo que hasta nos pasamos. Iba yo por la calle hoy, y iba un coche al lado mío, un carro, iban 4 personas con los vidrios cerrados y todos con mascarilla. O sea, esos extremos no debemos de llegar. Pero hay una población que está en riesgo y son los trabajadores en el área de la salud. Estamos en riesgo directamente y debemos de proteger a esta población para poder brindar una atención verdaderamente óptima, ¿no? Eso por un lado, y luego identificar todo lo que hemos hablado ahorita, la cadena de transmisión, ¿no? Los contactos, el aislamiento, tener conciencia de estas cosas, como lo decía el doctor Videa. De repente uno anda por la calle y pasó guardado todo el fin de semana, pero se encontró con el que venía a la playa, ¿no? Sí. Y entonces, Pero mira, eso que usted ha dicho, doctor, a mí me ha dejado, bueno, lo decía también la doctora. Vamos a la cadena ahorita. Vamos a la cadena, pues, a ver qué dicen. Nuestros invitados esta noche, la doctora Elsa Palou, infectóloga, exsecretaria de Salud, el doctor Haroldo López García, cardiólogo, intervencionista, y el doctor Omar Videa, internista y director de la Clínica de Diabetes del Hospital Escuela. Nos atiende gentilmente una llamada telefónica a raíz de lo que usted planteaba, el presidente de la Asociación de Maquiladores, don Mario Canaguati, sobre el asunto de proveer, de elaborar esta indumentaria que se necesita del personal médico. Don Mario, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Saludos a sus invitados. Muchas gracias, muy amable. ¿La Maquila está trabajando ya en esto, don Mario Canaguati, o es algo que está preparando, o sea, un proyecto a corto plazo? Mire, la Maquila ha estado trabajando desde hace un mes, cuando la OMS declaró emergencia y dio a conocer la situación difícil que estaban viviendo los países con el crecimiento del coronavirus. Desde ese momento nosotros empezamos a implementar todas las medidas protocolarias elementales, donde empezamos todo el trabajo de higiene, poner los gels en cada una de las máquinas y manejar todo lo que es la parte de compartir la educación necesaria para que la gente tuviera una idea clara de lo que era el virus y lógicamente tuviera repercusiones al respecto. Hemos intensificado estas medidas protocolarias desde el momento que se dio a conocer de que el coronavirus ya había llegado a la ciudad, al país. En ese sentido, lo que hicimos fue asegurarnos de poder comprar los termómetros, capacitar a los médicos. Sí. Contratamos nuevos médicos y enfermeras para poder garantizar de que la salud de los trabajadores estuviera bajo todo lo que es el protocolo necesario para que no se pudiera contaminar. En ese sentido hemos estado trabajando con las autoridades de salud. La semana pasada entregamos 5,000 batas, entregamos 5,000 gorros, entregamos 2,000 anteojos. Para mañana tenemos 10,000 anteojos disponibles, tenemos 2,000 batas nuevas y comprometidas 50,000 batas adicionales. Hay disponibilidad de mascarillas, de zapatillas y de gorros. Así que todo lo que de alguna manera puede significar la vestimenta de los médicos y enfermeras, creo que en ese sentido va a estar cubierto. Lo que hay que seguir trabajando es en los protocolos y lo que decía la doctora, es necesario entender la importancia que tenemos todos los hondureños de conocer nuestra participación en este proceso para hacerle frente a un virus que es fácil de contagiar. Mañana se está montando un proyecto importante en la ciudad de San Pedro Sula que va a atender las necesidades de Santa Bárbara, de Lloro y de San Pedro, donde se está montando un centro de operaciones para poder coordinar empresa privada y gobierno todo lo que es la estrategia a seguir para poder garantizar de que todos entendamos nuestras responsabilidades y qué hacer en el momento que alguien esté contaminado de coronavirus. Muy bien. Muchas gracias, don Mario Canaguati, por aceptar la comunicación. Muy amable.
Excelente. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Mire usted. Fabuloso, Sí. fabuloso. Sí, lo que usted planteaba ya se está haciendo ahí. Esperemos que esto fluya con la rapidez que se necesita y se distribuya con la rapidez que se necesita. distribuya, Hay muchas exacto. preguntas, doctor, aprovechando su presencia aquí. Dice, ¿influye el tipo de medicamento antihipertensivo o hipoglicemiante en la severidad del COVID-19? Definitivamente no. Esta fue una hipótesis que salió, no ahorita, desde el 2003, con la epidemia de SARS, en donde algún grupo de medicamentos como los YECA y los ARA2, bueno, el personal médico lo conoce muy bien de lo que estoy hablando, son medicamentos que se utilizan para el control de la hipertensión arterial, ya que se eleva una enzima a raíz del uso de ellos, ese favorecía la penetrancia del virus. Es una teoría nada más, pero se ha demostrado que no tiene ninguna evidencia clínica. No lo hace más susceptible de sufrir la infección el hecho de que sea hipertenso tomando estos medicamentos, ni tampoco en el grado de severidad. El grado de severidad más bien está marcado por el hecho de tener una comorbilidad, o sea, una enfermedad adicional, como es la hipertensión arterial, como es la insuficiencia cardíaca, como es la edad, porque estos padecimientos son mucho más frecuentes a mayor edad. Entonces, esas condiciones, más bien de la edad y de la comorbilidad, o sea, padecer de insuficiencia cardíaca o de hipertensión arterial, son los marcadores principales en cuanto a mortalidad, no el uso del medicamento. Pues esto debo de aclarar de una manera categórica, ya hay comunicados de la Sociedad Europea de Cardiología, los españoles, incluso los italianos también han sacado esos comunicados, en donde se desvirtúa pues, esta hipótesis para tranquilidad de la población. Es peor ahorita que vayan a hacer un switch de medicamentos antihipertensivos en donde se descontrola la enfermedad y esto puede repercutir de manera negativa por el temor de que tienen un efecto negativo en este sentido. Y en esto a mí me interesaría decir algo. La publicación que salió en Nature Cardiology, eso salió el 28 de enero del 2020, donde se mencionaba que en COVID-19 había una teoría que muchos de los que se morían, que eran hipertensos, estaban con estos medicamentos. Allí ellos mismos en su artículo decían que era un tema controversial, porque hay literatura médica que dice lo que está diciendo Haroldo y hay literatura de revista como Nature, que es una de las revistas más calificadas desde el punto de vista científico, pero diciendo, miren, tuvimos esta observación ahorita con COVID, tengan cuidado con esto. Yo decía en otro programa que me llamaron a preguntarme sobre esto también, que cada médico debe evaluar el caso de su paciente, porque cada paciente es diferente. Y si nosotros tenemos un paciente que ya está complicado, ya enfermo con COVID para empezar, ya enfermo con COVID, con una neumonía que se está complicando, y si ya ese paciente amerita unidad de cuidados intensivos, tiene inestabilidad hemodinámica, o sea, la presión sube, baja, no logra mantener sus signos vitales, ahí el estudio de Nature plantea esta posibilidad de retirarlos. Sin embargo, el cardiólogo tendrá que ver, el intensivista tendrá que ver, porque hay también literatura que dice que algunos de los YECA y ARA2 más bien protegen. Correcto. Entonces estamos todos aprendiendo. Pero estamos hablando de otro paciente, el paciente que lleva ya grave y que la decisión va a ser del médico una vez que esté ingresado por la condición hemodinámica que tiene. Pero para una recomendación para toda la población es no cambiar su tratamiento antihipertensivo a menos que su médico decida por alguna razón cambiarlo. O sea, no abrigar el temor que por estos medicamentos se va a infectar más fácil o que va a ser más letal la enfermedad. Eso no hay ninguna relación. La Muy bien. severidad. Tengo que ir a un corte comercial. La diabetes cuando regresemos. Ya volvemos. Doctor Omar Videa, en el caso de los diabéticos. Bueno, la diabetes es una condición que predispone a que los procesos infecciosos, pues por la condición inmunológica del paciente con diabetes que vive una condición inflamatoria crónica. Hay una enzima que se llama interleucina 1, que las personas con sobrepeso también, las personas hipertensas, las personas prediabéticas y las personas diabéticas pasan con esos niveles elevados. Entonces, ¿para qué sirve la interleucina 1? Sirve para un mecanismo de defensa. Se aumenta cuando hay una agresión, digamos esto por un virus, en el caso de lo que estamos hablando ahora. Pero ¿qué ocurre? Siempre está elevada, entonces hay un recambio alterado. Entonces está agotada. Es como que pongamos un guardia de seguridad que cuide 48 horas un lugar. Después de las 24 no le va a funcionar. Entonces ese elemento se vuelve contraproducente porque bajan sus defensas. Entonces lo más importante en este momento es, si bien es cierto, se establece que el 50%
de las personas que llevaron a la severidad eran hipertensas, eran diabéticas, tenían trastornos cardiovasculares y enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, es un 50% de las personas que llegaron a la severidad tenían ese antecedente. ¿Qué es lo importante en este momento? Que solo el hecho de tenerlo ya le lleva a la severidad. Y si están descontrolados, con mucha más razón. ¿Qué implica? ¿Cuál es el mensaje en este momento? No se debe de dejar de revisar sus presiones arteriales, su nivel glicémico, porque hay condiciones como el estrés que elevan la glucosa. Se eleva una hormona que se llama cortisol y hay un aumento en la producción de glucosa en el hígado. Por la preocupación, por el estrés. Y esta situación a todo el mundo lo tiene estresado. Entonces, es muy importante que usted que tiene diabetes, que usted que tiene hipertensión, pues se esté monitorizando, checando todos los días, a diario, para ver que esté en una buena condición, para que eso le permita pues soportar si la llegada del virus llega a su cuerpo. ¿Está contraindicado el uso de los Antiinflamatorios no esteroidales. antiinflamatorios? No esteroidales. ¿Están No. contraindicados? No se pueden usar, pero con la prescripción médica, porque el abuso del mismo puede estar relacionado con alteraciones como los sangrados gastrointestinales. ¿Qué hacer con los adultos mayores en estas condiciones? Tienen que tener revisión de su médico para saber que tienen la presión arterial adecuada, la glicemia adecuada, aislarlos voluntariamente en las casas. Y esa es una medida que no cuesta dinero, aislarlos en la casa. ¿Para qué va a salir una persona de la tercera edad diabética, hipertensa, a un mall? ¿O para qué va a irse a la playa? ¿O para qué va a irse a ir a un lugar donde haya aglomeración de personas? No sería arriesgarse sin necesidad. Esas son cosas que se pueden hacer perfectamente en todas las familias del país. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche. ¿Hay medidas para fortalecer el sistema inmune ahora mismo, doctora? Juguito naranja. ¿Hay algo que se pueda Juguito hacer? naranja. Bueno, mire, el tema está que no hay ninguna publicación científica que diga que se pueden usar, pero tampoco hay ninguna que diga que no se puede. Si usted tiene una persona con un sistema inmune deteriorado y puede utilizar medidas que se lo eleven, aunque sea temporalmente, yo no creo que le haría un daño tomándolo. Muy bien. Terminamos el programa lastimosamente, pero creo que han sido suficientemente explícitos y el mensaje ha sido sumamente claro y contundente esta noche. Para concluir, solo con este dato, por favor, doctor, si me lo acerca. Lo podemos mostrar de nuevo, el escenario de COVID-19 para Honduras. Y decía, bueno, 81% de la población podría ser un caso leve, el 14% de la población podría ser un caso severo, caso crítico un 5%, está hablando en el mejor de los casos de 1.400 a 2.300 casos. ¿Esos casos críticos necesitarían cuidados intensivos? Sí. Correcto. ¿Cuántas unidades de cuidados intensivos hay en Honduras? Son pocas realmente, ¿verdad? No Hay- llegan ni a 40, no llegan a 40. no llegan a 40. No llegan a 40 No. y aquí dice que podemos llegar a 2.314 casos. Y la letalidad 2.3 entre 660 a 1.064 fallecidos. Correcto. Hay departamentos que no tienen unidades de cuidados intensivos disponibles, ni tampoco ventiladores mecánicos. Entonces, urge que los tengan y urge que se capacite al personal médico de esos lugares en cómo se utilizan. Doctor, ¿cuál sería su mensaje esta noche? Mi mensaje, bueno, hagamos caso ya. Yo creo que es tiempo de tener conciencia de enfermedad. Yo creo que las medidas que tomó el gobierno son correctas, en el sentido de que tenemos que promover todo esto, el aislamiento, la detección temprana y no perdernos. Tenemos que trabajar desde ahorita. ¿Qué vamos a hacer si tenemos este número de pacientes que pueden llegar a nuestros hospitales? Que pueden llegar así, en Masificadamente. cantidad, en forma masiva. Masiva. O sea, es ahorita que se ocupan los hospitales, es ahorita que se ocupa el equipamiento. No es para 2 años, es en este Es momento. ahorita. Hay que verlo de esa forma. Doctor Videa. Para cortar esta pandemia mundial requerimos medidas drásticas y debemos de empezar nosotros a generar esas medidas. Hoy el valiente no es el que sale a la calle, el valiente hoy en Honduras es el que se queda en la casa. Muy bien, muchas gracias al doctor Haroldo López García, cardiólogo intervencionista, al doctor Omar Videa, internista, director de la Clínica del Diabético del Hospital Escuela, el doctor El Zapaló, como siempre, muchas gracias y concluimos el programa con usted.
Bueno, decirle a Honduras que es el momento de quedarnos en casa, es el momento de que con medidas drásticas de prevención podamos disminuir los números que son posibles para nuestro país. Necesitamos, además de las medidas de prevención, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Haroldo, los ventiladores, los insumos se ocupan ahorita, no dentro de 2 años, y si no hay suficiente espacio en los hospitales en donde colocarlos, pues buscar edificios gubernamentales que pudieran tener el espacio disponible y que no se estén usando en este momento. Recordemos, 80% de los casos son leves, 15% se complican, mortalidad 2.3. Esperemos, pidámosle a Dios que no sean estos números mayores en nuestro país, pero hagamos nuestro mayor esfuerzo para que así sea. Doctora, muchas gracias de nuevo. Doctores, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en 3030. Y solo decirles que, bueno, sobre el tema del cierre de negocios o no, si deben de trabajar a medio tiempo o no, entiendo que a las 9:30 o unos minutos más, en Casa de Gobierno habrá una presentación, una explicación sobre este asunto, una aclaración sobre esta medida, que será esta información, esta conferencia de prensa, va a ser transmitida por Canal 5, así que les ruego su atención. Gracias, buenas noches y que estén bien.